Gracias a todos por su sintonía en este espacio que como Diócesis de Alajuela hemos querido promover para que particularmente en este mes de septiembre, mes dedicado a la Sagrada Escritura, podamos personal y por qué no comunitariamente acercarnos a este gran tesoro que la Iglesia ha puesto en nuestras manos, como es la palabra viva de Dios. Voy a invitarlos a que reflexionemos e interioricemos sobre este gran tesoro, sobre lo que es la Sagrada Escritura para la vida de la Iglesia y la importancia que tiene para que cuando nosotros nos acercamos a ella. Es una palabra que es palabra viva, que es capaz de transformarnos, que es capaz de cambiarle la perspectiva a nuestro caminar como cristianos, como iglesia. Y por eso, antes de iniciar, pongámonos en las manos del Señor para que podamos pedir la acción del Espíritu Santo en este mes de la Sagrada Escritura y Él vaya guiando, iluminando nuestra mente, nuestro corazón y nos vaya capacitando y disponiendo para que cada vez que nos encontremos con la palabra de Dios sea realmente un momento de encuentro, un momento de acercarnos al misterio divino de Dios. Vamos a rezar una oración especial para este mes de la Sagrada Escritura. Dios nuestro, Padre de la luz, tú que has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos, manifieste tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte en tus santas Escrituras y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, quien sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es importante que como iglesia tengamos un mes dedicado a la reflexión, a la interiorización, a la importancia que tiene la Sagrada Escritura para nuestra experiencia de fe? Y es que tendríamos que recordar que la Sagrada Escritura es palabra viva de Dios. Y así como nosotros, por ejemplo, enviamos una carta, un mensaje de texto a un amigo, y esto nos pone en comunicación, en diálogo, en relación, en contacto con ese amigo, así al acercarnos nosotros a la palabra de Dios, esta nos va a poner en contacto con el mismo Señor. Cada vez que nosotros nos encontramos, nos disponemos a leer, a reflexionar las Sagradas Escrituras, lo que estamos haciendo es entrando en un diálogo, en una comunión plena con nuestro Dios. Es una experiencia de encuentro con aquel que es la fuente, que es la razón de ser de nuestra fe. Y aquí es importante observar, y es parte de la importancia que tiene la palabra para nosotros, porque en la experiencia de las religiones, y particularmente en aquellas religiones que han sido fundadas por los hombres, desde esta perspectiva, el hombre a querer fundar una experiencia de religión
es aquel intento o aquella necesidad que el hombre tiene para acercarse a Dios. Pero en el caso nuestro, en el caso cristiano, en las religiones que tienen como fundamento la Sagrada Escritura, digas el cristianismo y digas el judaísmo, es más bien diferente, porque es Dios mismo el que ha querido entonces salir al encuentro del hombre para comunicarse con él. Y es la gran diferencia que existe entre las religiones fundadas por el hombre y la experiencia cristiana, nuestra experiencia de fe como cristianos. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Y una manera concreta en que nosotros podemos descubrirlo es a través de la Sagrada Escritura, porque la palabra misma de Dios es un medio especial y fundamental por el cual usted y yo podemos conversar con el Señor, tener un diálogo amoroso con Él. Él nos habla y nosotros respondemos. Nosotros le hablamos también en ese diálogo, en esa comunión íntima entre Dios y nosotros. Y entonces tendríamos que preguntarnos de frente a esta visión, de frente a esta experiencia de la Sagrada Escritura en este mes de septiembre, ¿cómo podemos nosotros como creyentes, como cristianos, cómo podemos leer la Sagrada Escritura? ¿Cómo podemos leer la Biblia? Y tenemos que recordar como iglesia que, sin lugar a duda, no existe una mejor y más auténtica lectura bíblica que sea la comunitaria. La experiencia de la lectura bíblica como comunidad es el patrimonio de toda la iglesia, porque la iglesia es la que nos ha regalado la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, y entonces es la mejor manera de poner en evidencia la experiencia de acercarnos a la lectura de la palabra. Pero también, no menos importante, es la modalidad de acercarnos a leer la Sagrada Escritura desde la dimensión personal, desde la dimensión grupal y desde la dimensión litúrgica, que son también maneras en que el creyente puede acercarse a la Sagrada Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado, eso sí, a la hora de acercarnos a la Sagrada Escritura, a la hora de leer la Biblia. No la podemos hacer desde criterios personalistas. Hay diversas formas, diversas actitudes desde las cuales nosotros podemos acercarnos a esa lectura de la Sagrada Escritura. Y ya más adelante, en otro momento, podríamos adentrarnos de lleno en esto. Pero hoy quisiera yo nada más recordarles cuáles son algunas de estas actitudes con las cuales nosotros podemos acercarnos a leer la Sagrada Escritura. Recordemos que acercarnos a leer la Sagrada Escritura tiene que estar desde una dimensión literaria. No podemos olvidar que los textos sagrados, que los libros que contienen la Biblia, están marcados por un género literario concreto. Y tenemos que tener en cuenta esa forma en que ellos fueron escritos para poderlos comprender, para poder nosotros entonces desde esa dimensión poder descifrar entonces el trasfondo, la verdad que en ellos se encierra. Otra actitud en la que nosotros podemos descubrir la Sagrada Escritura es desde una actitud crítica, teniendo plena conciencia de que lo que ahí está escrito tiene muchos elementos a tomar en cuenta. Tenemos que ver el contexto en el que se desarrollaba aquella escritura. Tenemos que ver cuál es la situación cultural que se estaba viviendo.
cuál era la realidad histórica por la que estaba pasando aquellos pueblos o aquel escritor sagrado. No podemos tomar la Sagrada Escritura a partir de esto entonces desde una perspectiva meramente literaria, fundamentalista, porque esa no es una forma católica de acercarnos a la lectura de la Biblia. Por eso la actitud crítica es también una actitud muy importante. Otra actitud a la que podemos nosotros utilizar y tener en cuenta a la hora de escuchar, de leer la Sagrada Escritura, es la dimensión histórica. Hoy, al leer la palabra de Dios, tenemos que tener claro el tiempo en que fue escrita, para poder contextualizar y para poder comprender hoy que muchas cosas también han cambiado en la dimensión del pensamiento de los pueblos, en la dimensión de cómo se percibían ciertas situaciones. Ver la historia concreta en la que se desarrollaba nos va a permitir entonces enriquecer en el hoy de la historia cada vez que leemos la Sagrada Escritura y poder adentrarnos más allá de un acontecimiento histórico en el misterio de Dios que está contenido en esas letras. Y otra actitud que nosotros podemos tener es la actitud religiosa. Y para nosotros los creyentes, desde una perspectiva espiritual, creo que es la más importante. Porque la actitud religiosa es la que me va a permitir a mí tener la capacidad que a la hora de acercarme a esta palabra de Dios, pueda yo abrirle cabida en mi vida y entonces pueda ser un momento de encuentro personal con Dios y pueda ser una oportunidad para transformarme, para cambiar, para ser un mejor creyente o un mejor discípulo del Señor a la luz de lo que la misma palabra nos ha regalado, nos ha dicho. Hay un método de lectura para podernos acercar a la palabra de Dios. Y aquí es donde queremos llegar, para que a partir de este momento y durante todo este mes de septiembre, nosotros podamos hacer nuestro este método y le podamos sacar el mayor provecho a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra. Este método nosotros lo conocemos ya y lo hemos escuchado en diferentes momentos, en diferentes formaciones, en diferentes predicaciones, como lo es la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Hoy, en muchas experiencias de iglesia, mucha gente queda sorprendida ante la grandeza, la belleza de la forma que tiene este método para nosotros acercarnos a la Sagrada Escritura. Y podríamos decirlo que para muchos hoy es una novedad, es algo que está de moda en nuestra vida de iglesia. Pero este método tendríamos que recordar que aunque muchas veces hoy lo vemos como un gran boom, como esa gran novedad, es uno de los métodos más antiguos que tiene la iglesia para acercarse a la Sagrada Escritura. Desde los comienzos de la vida de la iglesia, en las primeras comunidades cristianas, ya este método se utilizaba. Acercarse a la palabra de Dios desde una perspectiva de oración, desde una lectura orante como lo es la Lectio Divina. Y es que eso significa Lectio Divina. Tendríamos que decir que es el ejercicio de un corazón dispuesto para el encuentro con Dios a través de la Santa Palabra. Es un ejercicio de lectura, sí, pero también de oración. Son dos dimensiones hermosas que este método tiene para que nosotros podamos poner no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón la palabra sagrada de Dios.
a través de la lectura y a través de la oración. Y cuando nosotros lo hacemos desde esa dimensión, vamos a darnos cuenta que los frutos que tiene este método para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de fe, para nuestra vida de comunidad, no provienen tanto de un cúmulo de conocimiento sobre la Sagrada Escritura, sino ante todo más bien desde la experiencia espiritual, desde la experiencia de la profundización, desde la experiencia de ese encuentro íntimo con Dios, desde la experiencia de qué es capaz de decirme a mí Dios a través de esas palabras, y entonces yo tener la disposición de vida para asumir ese reto, para asumir esa palabra y llevarla a mi cotidianidad. Y esto es lo bonito que la Lección Divina tiene. Sus frutos provienen más desde una dimensión espiritual que desde una experiencia de cúmulo de conocimiento de la Sagrada Escritura. Vamos a ir observando en ese gráfico que les hemos puesto cuál es la dinámica que esta lectura orante de la palabra de Dios tiene. Y ya lo sabemos porque muchos de ustedes la practican, sí, pero queremos recordarlo para reforzar en este mes su práctica. La Lección Divina podemos realizarla desde 4 movimientos concretos que nos van a ir ayudando a profundizar en la Sagrada Escritura y que nos van a ir llevando hacia una experiencia de llevarla a la práctica en nuestra cotidianidad, en al hacerla vida, en dejarla que ella nos transforme. El primer paso, el primer movimiento que tiene la Lección Divina es la lectura. Nos vamos a acercar a un texto bíblico concreto que hemos escogido ya previamente. Puede ser el Evangelio del día, puede ser la primera lectura, puede ser el Salmo, o otro texto bíblico que de acuerdo a alguna temática concreta que usted quiera desarrollar, entonces va a buscar y va a preparar y va a disponer. Y vamos a acercarnos a ese texto, lo vamos a interiorizar, lo vamos a descubrir en toda su dimensión literaria, en toda su experiencia de lo que él dice, del tema central que trata. Lo vamos a descubrir desde los personajes que nosotros podemos ver en esos textos, si es que hay. Y esto nos va a ayudar entonces a comprender esa palabra. Nos va a ayudar a descubrir qué es lo que dice, de qué está hablando, de qué trata, en qué contexto se dio, cuál es la realidad o a quién estaba dirigido ese texto, por qué se escribió, para qué se escribió. Todo este primer paso, este primer movimiento de la lectura propiamente del texto, nos va a quitar el miedo, diría yo, para acercarnos a la palabra de Dios. Y yo creo que esto es lo más importante de este método, porque nosotros muchas veces creo que todavía le tenemos miedo a la palabra de Dios, y hay que quitarnos ese miedo. Hay que adentrarnos en este misterio tan maravilloso que es la Sagrada Escritura. Y este primer movimiento nos va a ayudar a esto, a poder realizarlo. Hay otro segundo movimiento en la lectura de la Lección Divina, que es la meditación de la palabra. La meditación de la palabra nos va a ayudar a actualizar esa palabra en el hoy de la historia. Nos va a ayudar a nosotros a descubrir ya no de qué está hablando el texto, de qué se trata, sino de qué me dice a mí. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿A qué me está invitando el Señor a mí a través de esa palabra que estoy meditando? La voy a interiorizar ya para mi propia vida. La voy a traer al hoy de mi historia
al hoy de la historia de la iglesia, al hoy de la historia que estamos viviendo como sociedad. Y vamos a dejar que esa palabra entonces nos ilumine. Y vamos a dejar que esa palabra nos transmita un mensaje. Esa palabra nos diga, nos interpele y nos haga mover nuestro interior. Un tercer movimiento es la reflexión o la oración. Ya hemos reflexionado el texto, lo hemos leído, lo hemos profundizado en la meditación y ahora lo vamos a hacer experiencia de oración. Dios nos ha hablado, decíamos anteriormente en el paso anterior. Ya Dios nos ha dicho algo. Entonces vamos a responder nosotros a lo que Dios nos ha dicho. En el tercer paso vamos a orar con el texto. Vamos a dar una respuesta a través de la oración, ya sea a la oración de súplica, ya sea desde la oración de acción de gracias, ya sea desde la oración de contemplación, desde la experiencia personal de oración que a usted más le llame la atención. Y vamos a dar esa respuesta al Señor a través de ese diálogo amoroso con Él. Ahora somos nosotros en este paso los que le hablamos a Dios. Ya Él nos ha hablado con su palabra. Ahora nosotros le hablamos a Él con nuestra respuesta de fe a lo que esa palabra nos ha interpelado. Y un último movimiento es el poner en contemplación o en acción aquella experiencia que la palabra nos ha motivado. Es poner en práctica, llevarla a la práctica la palabra. Y ahí nosotros podemos descubrir, interiorizar, pensar, ¿qué voy a hacer? A partir de lo que la palabra me ha dicho, a partir de lo que yo he reflexionado, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Cuál es el reto? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué voy a tratar de cambiar? ¿Qué voy a trabajar en mi vida personal a partir de eso que la palabra me ha dicho? Para que entonces podamos ver cómo de verdad todo el proceso de este método puede realizarse y cumplirse eficazmente, no solo en nuestra vida personal, sino también en la vida de la comunidad cuando lo practicamos como comunidad. Estos son los 4 movimientos sencillos, simples, que este gran método tan hermoso tiene. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que a mí se me complica mucho por el tiempo. Yo no tengo tiempo para sentarme a hacer esto. Tendríamos que decir que a nivel de tiempo, de disposición, pues sí requiere un momento. Pero la extensión en el tiempo de este método de oración de la Lectio Divina lo podemos hacer en 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora. Eso depende de las posibilidades que tengamos. Pero la flexibilidad que tiene es lo que nos va a dar la posibilidad para poderlo nosotros realizar en cualquier momento de nuestro día. A lo largo del día escoger un espacio de tiempo y poderlo poner en práctica. Y eso es lo que nosotros queremos en este mes de septiembre como diócesis, motivarlos para que personal o comunitariamente retomemos esta experiencia de encuentro con la palabra a través de la Lectio Divina y podamos descubrir los frutos maravillosos que se desprenden cada vez que nosotros nos acercamos, nos ponemos de frente a las Sagradas Escrituras. Hemos visto los 4 movimientos que el método de Lectio Divina tiene, pero ¿cómo podemos estructurar ya
un espacio de reflexión con la palabra con este método. Yo se los pongo así en 4 puntos concretos, en 4 pasos concretos, simples, sencillos. El primero es una preparación para realizar la lección divina. Esa preparación, ¿cómo la hacemos? Hay que disponer el lugar, hay que disponer un espacio en la casa, en la oficina, disponer de un momento concreto. Y no estoy hablando solo de un espacio temporal o físico, sino también de un espacio, el espacio espiritual en nuestra vida. Practiquemos la lección divina, leamos la palabra, y si queremos ir más allá, promovamos espacios comunitarios de encuentro con la palabra de Dios, que son tan necesarios hoy en la vida de nuestra iglesia. Es lo que queremos a través de estos breves mensajes compartir con ustedes. Es la motivación para este mes de septiembre, para que de verdad pongamos en práctica la lectura delante de la palabra de Dios y esta nos ayude a profundizar, a leer la Biblia en este mes dedicado a ella. Que Dios los bendiga.